El tiempo libre y el ocio se dividen en etapas históricas. La principal etapa es Grecia. En 1200 a.C., ellos llaman skole a el tiempo que dedicaban a la contemplación de la belleza natural y a la contemplación de su espíritu. Ellos también utilizaban este tiempo para realizar viajes. Las principales personas que realizaban viajes eran los filósofos y los poetas, con motivos de encontrar alguna otra inspiración para sus trabajos. También otro de los motivos por los que realizaban viajes era por el comercio, por fiestas, por la política, por los deportes, por la religión y por la salud. Ellos viajaban a través del mar y a través de tierra. Por el mar lo hacían a través del mar Mediterráneo y utilizaban naves sencillas y frágiles. Y a través de tierra lo hacían por carreteras que tenían santuarios y lo hacían a través de carretas. Ellos consideraban el ocio como un fin y el trabajo como un medio. El trabajo lo hacían principalmente los esclavos y únicamente la clase privilegiada o los ricos eran quienes podían llevar a cabo el ocio o como ellos lo conocían como skole. Posteriormente apareció el otium romano, en el cual el ocio era considerado como un momento de descanso para el cuerpo y de recreación para el espíritu. En este ocio se empieza a desarrollar el ocio de masas, en el cual se ofrecían espectáculos como el circo o los mimos, o también se realizaban presentaciones de animales, entre otras actividades. Comienza a desarrollarse el turismo residencial, en el cual solo lo podían realizar las personas con un mayor poder adquisitivo y se trasladaban a zonas residenciales que eran conocidas como villas. Los motivos de sus viajes eran con intereses históricos y culturales, también con la finalidad de conocer la lengua griega y de la literatura. Los hijos de estas personas se retiraban a estos lugares para poder adquirir mayor conocimiento. Los principales lugares que visitaban eran Rodas, Atenas, Delfos y Olimpia. En la siguiente etapa encontramos el ocio como ideal caballeresco. En esta etapa el ocio era una forma de exhibición social en la cual únicamente los que podían aplicar este tipo de descanso eran las personas adineradas. En este se consideraban como actividades horrorosas, ya que mostraban la situación económica que tenían en ese entonces cada una de las personas de la sociedad. También en esta etapa el ocio era considerado como positivo y de prestigio y el trabajo era considerado como negativo y despreciable. Y como bien ya lo mencioné, únicamente los que podían practicar este tiempo eran las personas que tenían dinero, ya que para hacerlo necesitaban de mucho recurso económico y las principales actividades que hacían eran los viajes. Estos eran por motivos muchas veces religiosos, pero también de guerra. Y los principales lugares que visitaban eran Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Cabe mencionar que este camino aún sigue trazado en la actualidad. Continuamos con la Edad Media, la cual duró del siglo V al siglo XV. En las ciudades feudales el trabajo era considerado como una obligación moral, por lo cual no existía algún tiempo dedicado al ocio. En las ciudades medievales se trasladaban principalmente a pie y se comenzaron a construir monasterios. Algunas de las actividades que podían realizar era tiro al blanco, carreras de caballos o presentaciones sociales que se realizaban dentro de las plazas. Continuamos con la Edad Moderna, la cual abarca del siglo XV al XVIII. En este periodo aparece el puritanismo, en el cual el ocio es considerado como algo negativo e improductivo y el trabajo como algo positivo y productivo.
En este se comienzan a realizar viajes por motivos religiosos y de comercio. En esta etapa también aparece el Gran Tour o el Gran Viaje, y este era un viaje que realizaban los hijos de los burgueses con la finalidad de encontrar una mejor educación. También lo hacía la clase aristócrata joven, y igual era por motivos educativos, y con esto demostraban ante la sociedad los medios económicos que tenían. Los burgueses trataban a toda costa de encontrar la mejor educación para sus hijos, por lo que los mandaban a otros países a estudiar. Esto es conocido obviamente por el Gran Tour o el Gran Viaje. Otro de los puntos importantes que aparecieron en esta época o en esta etapa en Europa a mediados del siglo XVIII fueron que en 1720 se descubrieron los balnearios. También se hacían o empezaron los viajes por regocijo y por desahogo y esparcimiento, y los costos eran interiores. Y bueno, ahora voy a hablarles de la edad contemporánea, y bueno, les voy a estar mencionando acontecimientos que como tal no tienen una fecha específica, simplemente existieron, pero no se tiene un registro de cuándo fueron. Y bueno, pues en este tiempo el turismo tuvo una transición que fue del turismo de élite al turismo de masas, es decir que en ese tiempo solamente viajaban las clases altas, y después con la evolución fue opción para que las personas de pocos recursos tuvieran la oportunidad de viajar. También surgió el primer turismo organizado, y bueno, Thomas Cook fue el primero en realizar un viaje colectivo en donde utilizó el tren para viajar. Y bueno, como resultado de este gran viaje, a Thomas Cook se le ocurrió la gran idea de crear la primera agencia de viajes en todo el mundo. Y bueno, gracias a todo este revuelo que provocó el viaje, pues empezaron a surgir cosas nuevas, las personas empezaron a innovar, y bueno, pues surgieron los primeros guías turísticos. Y bueno, basándonos un poco en la administración y los empleos, surgieron las vacaciones para los trabajadores. Y bueno, pues en esta misma etapa surgieron nuevas tendencias de turismo. Una de estas fue el turismo residencial y el turismo itinerante. Y bueno, pues en esa misma etapa surge el urbanismo, que es decir, que este es el estudio de cómo las personas interactúan en su entorno. También en esta misma etapa, respecto a que ya existen las vacaciones, innovó, y esta parte se volvió a vacaciones pagadas en los empleos. Y bueno, pues en esta etapa se considera que fue organizada la elaboración de la OMT. También en esta misma etapa surgió una nueva modalidad de turismo llamada camping, y se considera que en los años 60 el turismo fue un boom internacional y mundial. Otra de las situaciones importantes en esta etapa fue que surgió el bikini, que después evolucionó a un topless. En esta misma etapa podemos mencionar que surgió el sex tour, que era solamente para las personas de recursos altos, y también fue la primera asamblea general de la OMT. Y bueno, pues se considera que en los años 80 la transición que tuvo el turismo fue de turismo de masas a un turismo de nueva era. Y bueno, pues ahora sí, enfocándonos un poco en fechas exactas, en 1800 fue la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que bueno, estos consideraban que los obreros no tenían tiempo libre. Y bueno, en el año de 1830 se creó el primer tren para pasajeros. Bueno, este mismo ya contaba con ruedas, ya tenía ruedas. En 1864 surgió el golf. No como tal surgió, porque el golf ya existía. Lo que surgió en este año fue el Golf Tour. En 1867 existió el primer viaje de placer, que fue en barco. Y bueno, en 1870 a esta fecha se le considera la época bella, porque en esta época surgieron los cafés con el motivo de pasar el rato. Y pues bueno, en 1873 surgió el tenis, que fue inventado por Mayor Wingfield. Y bueno, en 1879 surge la vida nocturna. Adelantándonos un poco, en 1884 surgieron las orquestas en los casinos. Pasando al siglo XX, en 1903 surgió el avión y surgieron las líneas aéreas también. En 1923 surgió la televisión. En 1829 surge el telégrafo, y en 1854
surge el teléfono. En 1969 surgieron los viajes a la Luna y a otros planetas. En 1964 evolucionó el tren a trenes rápidos, subterráneos y elevados. Y bueno, en 1919 surge la Sociedad de Naciones ante el Turismo.